Bienvenidas y bienvenidos al módulo 5, la comunicación literaria. Estamos en la semana 5. El webinar de ahora se trata de la metáfora desde la retórica clásica y desde la lingüística cognitiva. Durante las 4 semanas anteriores hemos trabajado las clases y los webinars alrededor de cómo se da el recurso del extrañamiento por medio de varias estrategias que utiliza la literatura, que utilizan los escritores. Vamos a profundizar, a ampliar, porque se trata de familiarizarnos lo más que se puede, porque es nuestro campo de desempeño frente a los estudiantes, el lenguaje literario, la comunicación literaria. Como hemos estado trabajando con diversas muestras poéticas, cómo se da el extrañamiento y cuáles recursos son los que más emplea el escritor para producir el efecto estético. En las últimas semanas, como repito, hemos visto la estrategia del el paralelismo, el extrañamiento por medio de la metáfora, por medio del símil, la metonimia, el paralelismo, y ahora ampliaremos, pero contraponiendo, cuál es la definición de la metáfora, nuevamente contraponiendo el enfoque clásico tradicional frente a los nuevos estudios y ante todo de una escuela llamada la lingüística cognitiva, y es lo que vamos a pasar a trabajar. ¿Qué podemos decir ante todo de la lingüística cognitiva? Es una escuela que no tiene un punto exacto de partida, sino que es como movimientos que surgen de mediados del siglo XX hacia acá, sobre todo en la década de los años 70. La lingüística cognitiva nos habla más allá de lo que la lingüística tradicional, o conocida como gramática también tradicional, trataba el lenguaje. Aún el estructuralismo lingüístico y un poco el formalismo veían en el lenguaje como la capacidad que integraba el saber humano, el lenguaje como una herramienta para el conocimiento, para los conocimientos del mundo, de la realidad, y el lenguaje como una forma de conceptualizar, categorizar la realidad, hacer inferencias, o sea, para el trabajo lógico, que es una función del cerebro. Esa ha sido como una forma de tratar el lenguaje por las escuelas tradicionales. Estas escuelas tradicionales se enfocaban más en la forma, en la estructura, en los diversos aspectos que se deben de estudiar en el lenguaje. Pero habían algunos que se trataban de manera bastante superficial. El aspecto como la semántica. Ahora vamos a ver que al hablar de la lingüística cognitiva, se trata de tomar en cuenta o de enfatizar aspectos que están más allá de esos planteamientos o postulados tradicionales de la lingüística. Cuando decía que a partir de los años 50 del siglo XX hacia acá, surgieron varias escuelas y tenemos entre ellas el generativismo chomskiano, que fue un paso adelante en los estudios de la lengua, pero se quedó en un nivel del estudio del lenguaje más en la función lógica, y sí se considera un gran aporte. Lo que sucede con otros teóricos que
cuestionaron los planteamientos del generativismo en cierto sentido, en que el generativismo dejaba sin tomar en consideración aspectos como la cultura, los aspectos culturales, los aspectos históricos, psicológicos y sociales, que también inciden mucho en la comunicación del lenguaje. Por eso tenemos ya, no podemos hablar, como lo dije, de una escuela como el formalismo ruso o como el estructuralismo lingüístico, donde hay nombres concretos hasta momentos específicos. Lo que sucedió que varios teóricos por la década de los 70 empezaron a trabajar el lenguaje tomando estos factores. Luego hay un congreso, este congreso tuvo lugar en Duisburgo, Alemania, para 1989. Y ahí se tomó como un hito o punto de clave, diríamos, para los estudios en la lingüística cognitiva. Ahora bien, hemos dado esta introducción, ahora pasaremos a recordar un poco cómo es el concepto que tiene en la retórica clásica tradicional hasta el siglo XX, que se manejó en los estudios literarios. Teníamos el concepto de metáfora y que lo seguimos trabajando, lo manejamos porque no podemos pasar a otro nivel sin manejar con claridad cómo es la metáfora, ya que hemos dicho es uno de los recursos o el recurso poético, literario por excelencia, y que otras figuras del lenguaje encajan dentro también, en cierto sentido, se relacionan con el lenguaje metafórico. Tenemos que según la retórica clásica, los procedimientos lingüísticos literarios que podemos encontrar en la metáfora es la designación de un elemento A por un elemento B. Esta relación se llama una relación de semejanza. Tenemos un poema, unos versos como en Jorge Manrique cuando dice: nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es morir. Allí encontramos muy clara la sustitución. Cuando utiliza el elemento real, concreto, río, para relacionarlo con otro elemento que es la vida, nuestra vida, como un río. Luego el mar, a donde llega el río, se vuelve, que es otra realidad concreta, pero al mismo tiempo en esta metáfora es una meta. El mar, al mismo tiempo el mar significa la muerte. Podemos encontrar entonces allí bien aplicado, y eso es algo que en principio podemos distinguirnos, el elemento A que sustituye al elemento B. Podemos decir entonces vida, elemento A, ríos, el elemento B, muerte, el elemento A, mar, el elemento B. Se da la sustitución. Al hablar de la retórica clásica y de la metáfora desde la retórica clásica, tenemos en Aristóteles y en Quintiliano los principales teóricos. Ellos consideraban que la metáfora es como una comparación implícita, fundada en un principio de analogía o semejanza entre dos realidades diferentes. En toda metáfora vamos a encontrar que hay un elemento real del que se parte para llegar a otro elemento que es el aspecto evocado, vamos a decir, o con el que se compara la realidad primera. Dice Rubén Darío: los suspiros se escapan de su boca de fresa. Aquí tenemos también la presencia de metáfora y vamos a ver dos elementos de la realidad versus el elemento con el que se compara o el que sustituye al primero. Y decimos boca, que es el elemento real, y lo relacionamos con lo rojo, que es como
característico de la boca. ¿Cuál es el elemento sustituyente? Es fresa, que también es el elemento evocado y al mismo tiempo nos da el color rojo, y ahí los suspiros escapan de su boca de fresa. Luego el suspiro es real, es una expresión corporal de vida, si queremos también relacionarlo. Es como algo que da en esencia la vida. El suspiro es lo real, y dice escapan, es el elemento metafórico, como que fuera una golondrina, como que fuera algo que se escapa, ¿no? Que se nos va de las manos, escapan. Entonces ahí tenemos con claridad en estos ejemplos, en estos versos, cómo se da el elemento de la sustitución. Sin embargo, nos interesa llegar ya en este progreso hacia la lingüística cognitiva, lo que Roman Jacobson destacó en la metáfora. Él habló de que la metáfora es un tropo literario, pero no estrictamente lingüístico, sino que también afecta la vía del conocimiento y designación de las cosas por relaciones de semejanza. Ya supera la interpretación como tradicional, bien centrada en las palabras de la metáfora tradicional, y se va un paso adelante. Nos habla de una serie de interrelaciones cognitivas, porque aquí ya vamos llegando al cognitivismo. Y una serie de relaciones. A veces cuando creemos que hay una metáfora y nos limitamos a un elemento A y el elemento B, limitamos la riqueza. Hay muchas funciones que cognitivamente nos permiten relacionar con otros conceptos, o poder ver que no hay solo un elemento sustituyente, sino que hay varios. De acuerdo a la definición de metáfora de Jacobson, no se trataría simplemente de un proceso de comparación o de sustitución. Tus labios son fresas, tu cabello es oro, tus dientes son perlas. No, se trataría más que una simple sustitución de un proceso de transposición semántico, de trasladar razonamientos, ideas de significado que existe en un elemento A frente a un elemento B. Por eso es que ya con Jacobson y luego con la lingüística cognitiva, el estudio de la metáfora se vuelve más interesante, vamos a decir. Se traslada más de estar frente al lenguaje, podemos decir, como una experiencia visual o mental, y las sustituciones, y nada más quedarnos con el placer de escuchar que hay una bonita comparación o un bonito recurso lingüístico o fonético, sino trasladarnos un poco más allá. Entonces, en síntesis tenemos un cuadro comparativo que podemos ir estableciendo. Mientras la retórica clásica nos hablaba de la metáfora como un adorno del lenguaje, una cuestión estética, ya la lingüística cognitiva nos traslada un poco más hacia el conocimiento del mundo. También la retórica clásica nos analizaba las metáforas como únicas, como algo original, novedoso, algo, digamos, que mostraba el genio del poeta, el genio del escritor, al utilizar esas metáforas, como decir el genio de Quevedo, o de Cervantes, o de Manrique, o de Bécquer, o de García Lorca, o de todos nuestros poetas. No. La retórica clásica entonces decía, qué interesante está utilizando el lenguaje, cómo utiliza esta metáfora. Y no es que nosotros como lectores o los estudiantes también no se sorprendan al leer la literatura, la poesía, los cuentos, las novelas, cómo nos sorprenden con el manejo del lenguaje, con las figuras literarias, con la metáfora. Pero no consiste solo en quedarnos sorprendidos, sino en buscar todo una semántica, todas las relaciones que pueden darse más allá de la metáfora.
Mientras la retórica clásica, la metáfora era un fenómeno discreto, frecuente, vistoso o como un adorno que se salía del uso cotidiano, la lingüística cognitiva ya nos habla que la metáfora no es algo exclusivo del poeta, de una iluminación al momento o de una inspiración, sino que la metáfora realmente está en el uso cotidiano del lenguaje. Las metáforas llenan todo tipo de lenguaje porque es donde el cerebro humano logra realizar operaciones, metaforizar. La metáfora está en el diario, en el lenguaje diario. Nosotros al hablar en la conversación cotidiana, estamos usando constantemente metáforas y en las operaciones mentales de fenómenos abstractos o también concretos, vamos empleando con frecuencia esas metáforas. ¿Cómo podemos ver nosotros que en el lenguaje coloquial está lleno, está saturado de metáforas? Muchas acciones, muchos conceptos, utilizamos otros para poder hablar de ellos. Si sentimos calor, decimos es un horno. Este lugar es un infierno. Si vemos a alguien que se mueve rápido, decimos es un lince. Si vemos que alguien utiliza ciertas estrategias persuasivas o engañosas, podemos decir es un zorro. Estamos utilizando constantemente la metáfora. No solo se limita a que nos sorprende un poeta cuando la utiliza. Entonces, por ahí viene cómo la lingüística cognitiva dejó de ser un uso privativo del momento de la creación, la metáfora, para trasladarse a una operación del lenguaje desde el lenguaje cotidiano. Hay muchas metáforas que se emplean en la poesía o en la literatura en general, donde van a estar comparando siempre esos dos elementos, como vimos en Manrique, nuestras vidas son ríos que van a dar al mar, y allí hay lo real versus lo abstracto o el concepto sustituido. Pero también hay una metáfora, y es una metáfora que es percibida más sin utilizar el elemento A que sustituye al B, se queda con utilizar un concepto abstracto. Veamos en este verso de Vicente Alexandre. Dice, te estreché la cintura, fría culebra gruesa que en mis dedos resbala. Aquí de fondo podríamos, si quisiéramos, que hay dos elementos que se están comparando, pero no se mencionan. Se menciona la fría culebra gruesa en mis dedos resbala, pero no está comparando culebra como con una mujer o con otra persona. Simplemente está hablando de un sentimiento, y en este caso un sentimiento que sin lugar a duda es como de asco, de rechazo, de algo que rechazan, algo que no se quiere, algo feo. Entonces dice, te estreché la cintura, fría culebra gruesa que en mis dedos resbala. Allí no se está comparando mujer con culebra, sino está diciendo el sentimiento de, digamos, lo helado o hasta asqueroso que puede sentirse tocar una serpiente que se resbala. En estos versos no hay una relación de dos realidades de manera directa, sino el sentimiento de repulsión. En este caso, la semejanza no es de tipo racional, es más emotiva, es más sentimental o visionaria. Entonces, la metáfora, para dejar bien claro, bien fundamentado, tenemos que es desde la retórica clásica una operación de sustitución. Hay una metáfora y esa es la metáfora que utiliza el escritor en ese texto. Se ve como un aspecto de adorno del lenguaje o para sorprender al lector o para agradar al lector. Como cuando leemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a Bécquer, a Quevedo, a Huidobro, a Benedetti,
Y ahí encontramos cantidad de metáforas. En cambio, la lingüística cognitiva habla de una forma, una gama de conocimientos, de mensajes que nos puede transmitir una metáfora. Y no solo se trataría de una cuestión de lenguaje, porque dije al principio, la lingüística cognitiva, aún sobrepasando al generativismo chomskiano, habló que había que tomar en cuenta aspectos de la cultura, de la psicología del individuo, de la historia, aspectos de la pragmática. Así que vamos aclarando esta situación para pasar a ver en otros campos y en uno de ellos específicamente la aplicación en los textos poéticos. Ya utilicé algunos recursos, versos puntuales, vamos a verlo en textos más completos. Entonces tenemos que la metáfora desde la lingüística cognitiva es el proceso mediante el cual el cerebro analiza cosas o conceptos abstractos, relacionándolos o describiéndolas también con fenómenos concretos. Pareciera que no hay mucho cambio, sin embargo, sí está desde el momento en que lleva a que la metáfora no se debe de captar a simple vista, sentir que algo sustituyó al otro, sino encontrar como en el verso de Alexandre, donde lo que se está viendo no es que compare quizás una mujer con una serpiente, sino el sentimiento emotivo del asco que le produce una acción o una situación. Entonces tenemos varios aspectos que reforzar. La lingüística cognitiva sobre la metáfora nos dice: conocemos a través de la metáfora determinados fenómenos abstractos, amplios, intangibles, que no podemos conocerlos de manera directa, clara, física o sensible. Hay aspectos de la realidad, como dije hace un momento, que no es metáfora, son concretos, como abrió la puerta, agarró el vaso, pero muchos otros elementos, muchas otras expresiones en nuestro lenguaje cotidiano o en el lenguaje cotidiano va a estar plagado de metáforas. Vuelvo a utilizar otro caso. El tiempo. El tiempo es una noción abstracta. De hecho, que en el desarrollo del niño, en el desarrollo mental del niño, es uno de los aspectos que le debe pasar por un proceso de comprensión, vamos a decir, para poder entender los aspectos, el tiempo, y por eso confunde ciertos tiempos, no logra todavía en un principio saber si cuándo es mañana o cuándo fue ayer, y confunde, y dice, ayer iré con mi mamá al parque, ha confundido. Pero nosotros en el diario, en la vida cotidiana, el tiempo lo hemos metaforizado en muchos aspectos. El tiempo es como un objeto con vida que nos atrapa, que nos espera, que nos deja, etc. Veamos el tiempo en la concepción abstracta. Con mucha frecuencia utilizamos, estamos llegando a fin de año. Ahí realmente nos ponemos en el plano como que vamos en un viaje, como que estamos siendo llevados hacia esa meta, pero somos nosotros nada más como una realidad que está siendo llevada hacia el fin de año. También decimos, está por llegar mi cumpleaños. Es como que algo se acerca hacia nosotros. El tiempo entonces lo tenemos como una categoría abstracta, que debemos utilizar variadas formas para hablar del tiempo, para poder explicar el tiempo en relación con nosotros. La muerte que también lo tenemos como un concepto real, concreto, pero lo llenamos de abstracciones. La muerte se utiliza muchas veces como sinónimo de un viaje, la muerte como algo que se le teme. Vivimos en culturas donde se nos ha enseñado a tenerle miedo a la muerte por lo desconocido, porque es el final de una existencia.
Entonces la muerte también la usamos con frecuencia como sinónimo de viaje y decimos, ya se nos fue, ya pasó a mejor vida, o sea, un tránsito, un viaje. La muerte como viaje, eso está. El tiempo, la muerte, el tiempo como un vehículo que nos lleva o como algo que nos espera, el tiempo, o el tiempo pasa, decimos. La muerte como algo, bueno, en nuestra cultura, una concepción de rechazo, de miedo a la muerte, y hemos creado una serie de metáforas para poder hablar de la muerte. Entonces la metáfora podemos ver con estos ejemplos prácticos y de la vida cotidiana, cómo la metáfora está constantemente llenando los espacios del lenguaje cotidiano. Tenemos, por ejemplo, en un esquema bien simple, podemos decir, la metáfora en su forma tradicional o en la forma cognitiva nos va a relacionar un dominio fuente, que es el dominio concreto, como decíamos, labios, fresa, vida, ríos. Estamos frente, el conjunto del dominio fuente es aquel que nos proyecta de inmediato una realidad concreta, ¿no? Una realidad concreta. Y el dominio meta es el sustituyente. Y decimos, por ejemplo, el tiempo es dinero. ¿Dónde estaría el dominio fuente y el dominio meta o el dominio abstracto? Tenemos el dinero como un dominio concreto y el tiempo lo relacionamos, aun cuando tiempo como concepto abstracto, realmente hay formas concretas de medirlo. En este caso tendríamos en cierto nivel tiempo y dinero como dominios fuente. Tenemos en un poema, Noche Oscura, de San Juan de la Cruz. Son 2 estrofas y dice, oh, tristes nubes oscuras, que tan recias camináis, sacadme de estas tristuras, y llevadme a las honduras de la mar a donde vais. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amado en el amado, amada en el amado transformada. Tenemos aquí los dos claramente, los dos dominios. El dominio fuente, que es lo concreto, y luego el dominio meta, que es lo abstracto. En estos versos de San Juan de la Cruz, Noche Oscura, podemos claramente encontrar el dominio fuente cuando se menciona nubes, mar, noche. Porque son fenómenos concretos o elementos de la realidad palpables, sensibles o concretos, pero nos llevan, en el caso de nubes, lo relacionamos con un dominio meta, abstracto, salvación o protección también, las nubes. El mar como un lugar de descanso, en el caso que el poeta dice, llevadme a las honduras de la mar donde vais. Allí le está como solicitando a la amada que consigo la lleve a descansar al mar, que vimos en Jorge Manrique, que es como el lugar donde uno llega al final de la vida. Entonces el mar podría llevarnos hacia el concepto meta, que es descanso, y la noche a un concepto de complicidad. En el mismo poema podemos recordar lo que hemos visto en webinars anteriores, como el eje de la equivalencia, donde se da la selección. En el eje de la equivalencia o el principio de equivalencia es donde ya vimos, recurre el poeta a buscar, a escoger o a seleccionar elementos de un paradigma. Como dice en el poema de San Juan de la Cruz, tiene varias equivalencias: oscura, tristura, hondura, amable, amada, amado, como que son términos bastante cercanos en los últimos 3, y como términos conceptuales en los primeros 3. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia un paralelismo o combinación.
El sintagma es el eje de la combinación. Es donde una vez seleccionados los elementos de un paradigma, los unimos en el sintagma. Y dice, oh tristes nubes oscuras, oh noche que guiaste, oh noche que juntaste. Entonces tenemos nuevamente muy claro en estos versos la metáfora de un viaje, pero este viaje ahora relacionado con el amor. Nosotros vamos a encontrar con frecuencia en la poesía cómo se relaciona el amor con un viaje. No siempre el amor como algo que se concreta o se realiza. Muchas veces como algo ideal, algo soñado, y tiene mucho entonces de parecido amor con un viaje. Lo vamos a encontrar en muchos textos literarios y en muchos poemas el concepto del amor relacionado con un viaje. Pero ¿cuál sería el dominio fuente? Definitivamente viaje nos quedaría en primer lugar como el dominio fuente. El viaje luego lo relacionamos con el amor, que es el dominio meta. Y hay muchas expresiones metafóricas que podemos encontrar no solo en la literatura, sino en el habla cotidiana relacionados con el amor. El viaje como dominio de origen nos define, nos lleva al concepto de trasladarse, ir, viajar, llegar, conducirse, marcharse, transformarse, volar, una travesía, una aventura. Todos estos dominios de origen, que es viaje, nos proyectan hacia otros conceptos relacionados ya con el amor, donde tenemos cariño, relación, afecto, que estaríamos frente a las expresiones metafóricas. Si el viaje es el dominio fuente, que nos habla de varias sinónimos como llegar, volar, viajar, vamos a encontrar expresiones metafóricas como no creo que esta relación vaya para ningún lado o vaya hacia ningún lado, cuando se está muchas veces utilizando el amor, en este caso, un amor que no se le ve un futuro o se le ve expectativas que se realice, se dice, no creo que nuestra relación o esta relación vaya hacia ningún lado. Otra expresión donde el amor es un viaje es, mira lo lejos que hemos llegado después de un tiempo determinado, digamos, por quien está manifestándolo. O decir, no sé hasta dónde llegaremos. Estamos en este caso utilizando ejemplos de cómo se dan este elemento, concreto o base o fuente frente a un elemento meta, y es lo que sustituye. El amor no se trata, no sé hasta dónde llegará lo nuestro. Cuando decimos, el elemento base es el viaje, el elemento sustituyente es el amor. Una relación personal entendida como un viaje, siendo este concepto, viaje es el que exporta el significado o una serie de connotaciones. En los elementos constituyentes de B corresponden a elementos constituyentes de A. Una expresión cotidiana es una manifestación de una metáfora conceptual que involucra dos dominios conceptuales, en los que un dominio es conceptualizado por otro término. La publicidad, nosotros estamos diariamente expuestos a la publicidad. En los medios de comunicación se utiliza la publicidad con diversos fines, ante todo la publicidad comercial o publicidad para vender o impartir ideas igual. Tenemos, por ejemplo, como en la publicidad
se valen de recursos metas para llevar, para darle al espectador, al receptor, la idea de lo que va a lograr con aquello que le está dando la publicidad. Podemos encontrar publicidad donde relacionan dos elementos reales, en este caso una publicidad donde se relaciona un vehículo con un animal que posee similares cualidades o características al vehículo. Una publicidad que va a vender un carro, si este carro es fuerte, si es un carro todoterreno, la publicidad coloca junto al vehículo, al carro, a la camioneta, a la todoterreno, un hipopótamo. Allí tendríamos dos objetos fuente. Lo que sucede en este caso es que la publicidad se ha valido de tomar prestados rasgos que posee una realidad concreta, el animal, un hipopótamo, y se los ha trasladado al vehículo. Y están las dos realidades. Y esas dos realidades conllevan a un destino, a una meta. El objeto meta es vender fuerza, vender una herramienta que va a ayudarle a quien la posea en todo terreno. Puede ser en otro caso donde relacione la velocidad y el vehículo se ponga junto a una gacela o a una liebre y ya no se esté vendiendo tanto la fuerza o el todoterreno, sino que la agilidad, la velocidad, ¿no? O tal vez la delicadeza o el estilo también que posee aquello. Entonces tenemos como también la publicidad, que es algo cotidiano, también se apoya en uno de los recursos básicos, como es la metáfora. En este caso, en los dos ejemplos que les he brindado, tenemos cuando se utilizan dos realidades base para transmitir otra realidad abstracta, velocidad, fuerza, confort, etc. Tenemos un poema para tratar de aplicar, de Luis de Góngora y Argot, mientras por competir con tu cabello. Tenemos, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente, el lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello conjuntamente, en tierra, en humo, en sombra, en nada. ¿Qué elementos del real o concreto tenemos? O de la base o de la fuente. Tenemos parte del cuerpo de la persona, ¿no? O de la realidad y de la naturaleza, como el sol, el cabello, los labios y la tierra, para llegar a un nivel meta, que es el nivel abstracto. ¿Qué quiere decir Luis de Góngora? La belleza es algo fugaz, que si te aferras demasiado, pronto te darás cuenta que nada de eso quedará. Entonces es como el nivel meta del cual se ha valido el poeta, utilizar varios niveles concretos e irlos relacionando, pero hay un trabajo más abstracto, más cognitivo, ¿no? Podemos sacar varios mensajes, varias conclusiones de por qué contrapone ciertos aspectos de la naturaleza que son hermosos o los consideramos ya así culturalmente como hermosos, como una pradera, un atardecer, comparados se quedan como pequeños frente a la belleza de una mujer. Sin embargo, la belleza es fugaz y todo lo que tal vez exaltó la belleza de una mujer va a terminar siendo unos estrofas para cerrar nuestro webinar. Es cómo en la poesía vamos a encontrar también mucha relación al concepto de viaje. Y en estos versos de José Ángel Buesa dice: recuerdo un pueblo triste y una noche fría y las iluminadas ventanillas de un tren, y aquel tren que partía se llevaba algo mío. Ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo quién, pero sí que fue un viaje para toda la vida.
y que el último gesto fue un gesto de desdén, porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en un andén. Lo que en láminas anteriores ya les había comentado, el concepto de viaje y de la vida también es muy usado, igual que el del amor como concepto de viaje en la poesía. Con esto cerramos nuestro webinar de la quinta semana y les animamos a que continúen en este proceso de formación que nos va dando una riqueza de herramientas para poder trabajar la literatura con nuestros estudiantes y hacerlos que encuentren en la literatura no solo un placer estético, sino un desarrollo cognitivo que está entre los recursos de la lingüística cognitiva, pues la metáfora. Gracias.